Estamos en un momento del año en el que aumentan las infecciones respiratorias, mientras también se viene dando un descenso en los casos de COVID-19. La tos, la fiebre, las llagas, el dolor de cabeza son protagonistas por estos días y la duda siempre está presente. ¿Es gripe o es COVID lo que tengo? ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué dicen? ¿Qué recomiendan los especialistas en este momento del año? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Este lunes se dio a conocer el 10º reporte semanal del coronavirus en Uruguay por parte del Ministerio de Salud Pública. Según el informe, entre el 19 y el 25 de junio se registraron 5.681 casos nuevos de COVID. El informe anterior había marcado que en una semana se habían registrado 8.071 casos. En la semana hubo 19 muertes por COVID, cuando en el reporte anterior se registraron 22 fallecidos. De este modo, el total de muertes desde que se decretó la emergencia sanitaria alcanza a 7.331. El total de casos de COVID-19 en Uruguay desde que comenzó la emergencia sanitaria es de 957.629. Entre el 19 y el 25 de junio se realizaron 32.500 test, la semana previa se hicieron 41.863 y el porcentaje de casos positivos fue de 17,5%. En la medición anterior fue de 19,3%. Según el informe del Ministerio de Salud Pública, el porcentaje de camas de CTI ocupadas el 25 de junio era de 70,3%. De ellas, por COVID, había un 4,7%. A estas cifras hay que sumarle la preocupación que existe en las autoridades sanitarias por el aumento de las infecciones respiratorias en esta época. Mientras tanto, los médicos llaman a vacunarse contra la gripe y el COVID-19. Y vamos a hablar de todos estos temas con la doctora Lucía Alonso, epidemióloga, además consultora nacional ante la OMS. Fue integrante del GACH también, fuiste integrante del GACH, todo eso. Y hay muchas cosas más, pero si sigo con el currículum, Lucía, se nos va el tiempo. ¿Cómo andás? Bienvenida. Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un momento en el año que hablábamos recién en el TV disparador, infecciones respiratorias, esto sumado al descenso que se viene dando en las últimas 2 semanas de los casos de COVID. ¿Cómo estás viendo? Después vamos a ir al detalle con algunos de los temas, pero a nivel general, ¿cómo estás viendo lo que está pasando hoy? Bueno, son escenarios bastante únicos, porque estamos en una etapa de salida de la situación más intensa relativa a la pandemia y a la vez continúa la normalidad para otros virus respiratorios, ¿verdad? Entonces confluyen ambos fenómenos en el que las olas de COVID comienzan a amainar y así lo están viendo en los números y ustedes lo mostraban recién en el informativo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo convivimos con una gama enorme de virus respiratorios que afectan a diferentes grupos de población y puede pasar que los virus coexistan y coinfecten incluso a las personas, que podamos tener, por ejemplo, influenza y COVID o influenza y virus respiratorio sincicial. Eso hace que la dinámica sea un poco compleja de interpretar, pero estamos en época de circulación de virus respiratorios. Este es el momento del año en que la mayor cantidad de virus respiratorios circula en la población, tanto de niños como adultos, y eso es lo que estamos observando efectivamente. ¿Y qué características tiene? Porque venimos de 2 años muy especiales por la pandemia, ¿no? Sí. Por el COVID, por el uso de tapaboca, ahora ya lo vemos menos, mucho menos en la calle, en todos lados. Sí. Por lo tanto, este año, ¿qué características tienen esos virus? Bueno, es natural que luego de un tiempo de lo que llamamos un silencio epidemiológico, ¿no? Una caída importante del número de casos, por ejemplo, de influenza que se registraron en los últimos 2 años, en parte real y en parte producto de que la vigilancia epidemiológica naturalmente es absorbida por un fenómeno que sobrepasa las capacidades de control, pero simultáneamente observamos que los años en que no hubo infecciones por influenza, se acumula población que es susceptible de enfermar. Esa es la razón por la cual la vacuna de la gripe se construye cada año. Es una nueva vacuna que recibimos todos los años, compuesta por los virus que circularon en el hemisferio norte en el invierno que acaba de finalizar. Por lo tanto, ese tiempo en el que la gente no enfermó por una serie de medidas sumamente restrictivas
es natural que comiencen a enfermar a medida que se levantan barreras que impiden la transmisión entre personas. Así que el repique de infecciones respiratorias por otros virus era anticipable y era esperable que ocurriese. Y de hecho es lo que estamos observando ahora. Es interesante esa explicación, ¿no? Porque hay como una acumulación en este caso y podemos jugar con el diario del lunes, ver lo que pasó para jugar anticipadamente, ¿no? Exacto, y también está la propia naturaleza de los virus y de los agentes infecciosos en general, que tienen una dinámica que es muy difícil de explicar y casi que trasciende, digamos, nuestro entendimiento humano, pero que tiene una lógica de espacios. Cuando un agente ocupa un espacio y enferma, por ejemplo, a los niños, supongamos el VRS, el virus respiratorio sincicial, que causa gran cantidad de niños enfermos, con mocos, con tos, todo lo que los papás y mamás viven todos los inviernos. Cuando ese virus toma esa población, ocupa ese espacio, otros virus muchas veces no encuentran lugar porque está ocupado, digamos, ese nicho biológico que somos nosotros, los huéspedes de esas enfermedades. En la medida que el SARS-CoV-2 se retrae, ahora hay espacio para que otros predominen. Es una lógica como de competencia interna entre agentes que son capaces de causar enfermedad en los humanos. Recién mencionabas, ¿no?, que pueden convivir los virus, ¿no? En el caso del COVID, con la influenza. Sí. ¿Cómo se tiene que leer eso? Eso es un fenómeno totalmente natural y de hecho pueden haber múltiples coinfecciones entre virus y con bacterias incluso. Esa es la razón por la cual los grupos vulnerables son particularmente protegidos tanto para influenza como para neumococo, que es una bacteria que causa neumonía y causa mortalidad importante en grupos de riesgo, sobre todo en menores de 5 años y mayores de 65, y por lo tanto en esas poblaciones podemos ver gripe con neumonía, y es muy importante prever la vacunación antigripal y antineumocóxica en aquellos que tienen indicación. Recién mencionaba yo en la introducción y lo veíamos en el type, ¿no? Por estas horas es la duda que tengo. Si tengo gripe, si tengo COVID, ¿cómo debería encararse eso, el tratamiento en realidad y el diagnóstico sobre todo, ¿no? En este escenario es mucho menos probable que lleguemos a un diagnóstico concreto de lo que era quizás hace 6 meses atrás. Naturalmente, porque por una lógica de factibilidad y de la evolución de la propia pandemia, la capacidad de testear o la probabilidad de ser testeado hoy no es la misma que en el pico de la ola. Por lo tanto, es más probable que hoy, si tengo un cuadro respiratorio, no sepa o no llegue a saber qué virus me afecta, y por lo tanto lo más relevante es proteger a aquellos que son más vulnerables de agravarse o fallecer por causa de un virus respiratorio o una bacteria, y eso es universal. Eso valía antes de la pandemia y vale tanto igual ahora que sabemos mucho más. Entonces, esas viejas prácticas de repente de visitar al recién nacido en el sanatorio, padres, tíos, hermanos, vecinos, ¿no?, haciendo una celebración, casi un cumpleaños en el sanatorio, esas prácticas debemos revisarlas. El ir a esperar trabajar, un poquito al menos para ir a conocer al niño. Exacto, cuando las condiciones estén dadas, o minimizarlo, ¿verdad? Porque son población muy vulnerable. Un recién nacido con una infección respiratoria puede agravarse severamente. Lo mismo aquellos que están cursando una enfermedad grave, una enfermedad inmunosupresora, añosos, los abuelos, ¿verdad? Sin dejar de tener el contacto cercano que lo necesitamos, y ellos lo necesitan también, protegerlos. O sea que si estoy con un cuadro respiratorio, tengo dolor de garganta, tengo mocos, me siento mal, estoy viendo que esto está progresando hacia algo, tos, bueno, más allá del diagnóstico, si sé o no que es COVID o sé o no que es influenza, proteger a aquellos que pueden terminar mal a causa de eso. Y supongo que el uso de tapaboca, ¿no? Cuando hay síntomas respiratorios se impone, y aislarse sobre todo de aquellos que, como decía, pueden pasarla mal a causa de una infección de ese tipo. Y Lucía, ¿cómo estás viendo el comportamiento del COVID aquí en Uruguay? Porque hasta hace algunas semanas hablábamos de una posible nueva ola, ahora venimos de 2 semanas con el descenso de algunos casos, el descenso también de personas fallecidas. ¿Cómo es el comportamiento del COVID aquí en nuestro país? Bueno, Uruguay no es una isla y se está comportando semejante a lo que pasa en los países de la región, o por lo menos los que han evolucionado en sus campañas de vacunación en forma relativamente homogénea. Uruguay está en niveles muy elevados de vacunación, tanto para el esquema primario como para dosis booster, sobre todo en personas de riesgo, que es donde se concentra el problema principal, y eso nos brinda un blindaje bastante importante de tener olas significativas. ¿Qué puede pasar? Es difícil de predecir porque la evolución del virus es más ágil que la nuestra,
y es de esperar que surjan nuevas variantes. El impacto de esas nuevas variantes es lo que resta saber cuál será y sí sabemos que probablemente necesitemos vacunas que se adapten a la evolución de este virus que ha cambiado muchísimo desde su origen. El virus ancestral, el primer virus, digamos, la madre de todos los COVID que hemos tenido hasta ahora, el último Omicron, pero en su origen, hasta ahora, se ha modificado significativamente. Por lo tanto, tenemos que adaptar las vacunas a esa evolución natural del virus que hace que podamos volver a ser susceptibles a enfermar. Ahora, eso es interesante, el tema de la adaptación de las vacunas, porque hasta ahora nos manejamos con las que tenemos, ¿no? En Uruguay se aplican distintos tipos de vacunas, pero hasta ahora son resistentes, digamos, o aguantan el desafío y lo que presentan las nuevas cepas, las nuevas variantes. De todos modos, ¿vos pensás que es necesario ajustar eso pensando en el futuro? Lo que está claro desde el punto de vista de la evidencia es que las vacunas que utilizamos hoy son muy eficientes aún para prevenir enfermedad grave y muerte, y eso es muy importante que la población lo maneje. Por lo tanto, aquellos que no se han vacunado es importante que lo hagan. Pero para las nuevas variantes, la posibilidad de enfermar en forma asintomática o con síntomas leves es igual significativa porque ese virus que está previsto en la vacuna dista mucho de aquel que originó esta pandemia. Por lo tanto, se está previendo un escenario en el que tengamos nuevas vacunas que sean más eficientes, primero para reducir las chances de enfermar y que eventualmente puedan tener un impacto en reducir la transmisión del virus, que es muy importante a los fines del control si aparece una nueva ola. Estamos aplicando aquí la cuarta dosis, ¿no?, a un sector de la población y según lo que decías también vamos camino a convivir con la vacuna y con el virus. Eso da la sensación que no se va a cambiar. Eso está planteado desde hace mucho tiempo. Este es un virus que no tiene características de retraerse y desaparecer, ¿no? Y que va a pasar a formar parte de esa gama enorme de virus que conocemos, algunos mejor, otros menos. Conocemos bastante más del SARS-CoV-2 que de muchos virus que nos afectan hace siglos. Por lo tanto, estamos bien posicionados para poder ir adaptándonos a la evolución de esta pandemia y las olas subsecuentes podrán ir modificando su impacto en tanto los países tomen medidas de control adecuadas y a tiempo. En este caso, la vacunación es una herramienta fundamental, pero tiene que ir ayornándose a las características del virus que circula, como lo hacemos con influenza cada año. Hoy hablamos de Omicron, antes hablamos de otras cepas. Es posible esperar que aparezcan nuevas, quizás más peligrosas también. Exacto, estos conceptos que han visto de subvariantes de Omicron no son más que variantes, en definitiva, ¿no? O sea, imaginen un árbol genealógico, el tatarabuelo, bueno, va bajando y tenemos descendencia de ese virus que va cambiando sus estructuras de superficie, lo que le permite evadir la respuesta inmune que provoca la infección natural cuando nos enfermamos o la vacuna cuando nosotros la aplicamos. O sea que nosotros tenemos que mantener el ritmo de adaptación de nuestra capacidad de respuesta para poder controlar eventuales nuevas olas. Tengan en cuenta que posterior a la pandemia del 2009 por influenza H1N1 hubo sucesivas olas, no fue una ola única. De hecho, hasta hace 2 años, en 2019, hubo una gran ola de H1N1 en todas las Américas. Esa es la razón por la cual las vacunas se van adecuando a esa realidad. ¿Y cómo has visto el proceso de las vacunas a nivel general? Tenemos unas cuantas a nivel mundial, acá en Uruguay también, y se terminaron creando en tiempo récord. Digo en tiempo récord si lo comparamos con el proceso habitual de lo que es la creación de una vacuna. Obviamente que la emergencia, el desafío que presentaba el COVID-19 hizo que los científicos tuvieran que apurar sus caminos y sus procedimientos. ¿Cómo evalúas ese proceso y la respuesta que hoy tienen? Bueno, en los escenarios pandémicos siempre tienen esa complejidad adicional. ¿Cómo hacemos para balancear, responder a tiempo y salvaguardar cosas muy relevantes? Es un balance muy fino y muy complejo, ¿no? Pero los mecanismos de protección de estos nuevos medicamentos biológicos que son puestos a disposición de la población están y se cuidan muchísimo. Existen una serie de fases experimentales previo a su aplicación a las personas y una vez aplicadas a poblaciones vigilamos lo que se llaman ESAVIS, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, y vigilamos qué incidencia tienen para saber si esa vacuna efectivamente es segura y no está produciendo efectos no deseados, y hay que tomar medidas y la población lo ha visto en las noticias que hay vacunas que han tenido que ser retiradas del mercado frente a sospechas de o frente a
dudas sobre perfiles de seguridad, y así debe ser. Eso, lejos de asustarnos, debe ser una garantía para nosotros de que esos mecanismos están en el lugar para cuidar nuestra salud, porque las vacunas salvan millones de vidas y por lo tanto es imprescindible cuidar que ese biológico sea seguro, que el riesgo que pueda tener no tenga comparación con el beneficio que aporta. Y así ha sido hasta ahora a lo largo de la pandemia. ¿Y cómo has visto la respuesta de nuestra población a las vacunas? Yo opino que nuestra respuesta fue bastante excepcional en cuanto a la región, pero tenemos esa cosa, capaz que es algo de mística uruguaya. Yo voy por ese camino un poco. Nuestra población históricamente y mi experiencia en salud pública, cuando es llamada a tomar una medida, responde masivamente. Hay una cultura de vacunación importante acá en Uruguay, ¿no? Respetamos muchísimo porque sabemos que hay detrás toda una estructura que está protegiendo ese mecanismo y que funciona muy bien. Y si hablábamos hoy de las neumonias, y puedo dar un ejemplo, la mortalidad en niños pequeños por neumonía en Uruguay era espeluznante. Se introdujo la vacuna en niños y la mortalidad prácticamente desapareció. Esos son niños menores de 1 año, menores de 5, que dejaron de morir gracias a esa herramienta, que es maravillosa. Cuando el brote de sarampión, en 2018, llamamos a la población, 300.000 personas se vacunaron en un plazo de semanas. La confianza es la base de la adherencia a las medidas. Si yo sé transmitir a la población que esta medida es la adecuada, que es segura, que pueden confiar en que ese es el camino adecuado para controlar la situación, la población uruguaya es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer. En febrero en nuestro país aprobó la vacunación para la franja entre 5 y 11 años, ¿no? Con los niños. Sí. ¿Qué impacto tiene vacunar a esta franja de la población? Bueno, el impacto principal era prevenir infección y sobre todo infección leve, porque en los niños la infección grave era sumamente infrecuente y restringida principalmente a aquellos niños que tenían alguna condición de base. Niños diabéticos, niños oncológicos, niños que están en tratamiento inmunosupresor. Pero no tuvo ni tiene un impacto significativo en la transmisión a la población. Por lo tanto, el esfuerzo de incorporarlos tenía que ver con reducir el impacto, sobre todo a nivel del primer nivel de atención, y ausentismo escolar, impactos económicos sobre las familias. Eso, tengan en cuenta que a veces no es solo la enfermedad en sí misma. Cuando yo tengo a mi hijo enfermo, debo dejar de ir a trabajar. Y hay familias que dependen de ese ingreso para poder comer. Por lo tanto, hay una serie de factores concatenados que no solo implican evitar la enfermedad. Ese es también uno de los potenciales maravillosos de las vacunas, que no solo están dirigidas a evitar enfermedad y muerte, también a fenómenos secundarios, sociales, económicos, desde el punto de vista hasta de la seguridad alimentaria de muchas familias. ¿Y qué pasa con los menores de 5 años, por ejemplo? ¿En qué sentido? ¿Es aconsejable vacunar a esa franja de la población? Hoy el ministro Salinas, por ejemplo, hace algunas horas dijo que no estaba sobre la mesa, pero no descartaban igual estudiarlo. Digo en el impacto, así como hablábamos del impacto de vacunar entre 5 y 11, ¿qué pasa con los menores de 5? Bueno, se repite un poco la lógica, pero básicamente el énfasis de la OMS y el Grupo Estratégico Asesor en Vacunas, el SAGE, el grupo que asesora a la OMS en temas de vacunas, sigue priorizando la vacunación de los grupos de alto riesgo, y los grupos de alto riesgo son aquellos que tienen alguna condición basal o añosos, porque en los pequeños todavía no estamos viendo un efecto severo de COVID, así como otros virus tienen una severidad particular en lactantes, por ejemplo, como es el VRS, que mata en el mundo decenas de miles, centenas de miles de niños, y que sí es importante prever. En este caso es una forma de ampliar la proporción de población inmune para tener una respuesta mejor e impactar menos sobre el sistema de salud cuando esas personas se enferman sintomáticamente, sobre todo bebés, por supuesto, y lactantes. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad, en Lado B, conversando con la doctora Lucía Alonso. Recién mencionaba en la introducción, cuando te presentaba, que integraste el GACH, ¿no? Sí.
¿Cómo fue esa experiencia para vos? Fue una gran experiencia. No había precedentes de algo así en el país. Participamos de algo que quienes estuvimos dentro vivimos con mucha intensidad, fue mucho trabajo. Aprendimos a trabajar entre disciplinas que no teníamos previamente conexión, trabajar con ingenieros, trabajar con matemáticos. Nosotros estamos acostumbrados a manejar las epidemias entre epidemiólogos, salubristas, microbiólogos, laboratoristas, y esto era un universo enorme. Y el abordaje que se hizo desde la coordinación, el doctor Radi, el doctor Cohen y Paganini, que lideraron este esfuerzo, tuvieron un manejo muy bueno del grupo para que eso condujera a un buen resultado, y creo que la población lo valora y nos lo dicen, nos agradecen, y es muy lindo recibir esos mensajes de la gente. ¿Te pasa eso del reconocimiento? Sí, público? nos pasa a todos. Por supuesto a las figuras más visibles mucho más, pero a todos nos ha pasado que la población siente un agradecimiento muy grande por el rol que el GACH cumplió durante la pandemia. ¿Y qué fue lo más extraño, por ejemplo, que te pasó? Lo más extraño, una compañera de fútbol, de médicas que jugamos al fútbol, me dijo: tengo miedo de pegarle a alguien del GACH. Esa fue la anécdota. Tenía miedo de lastimarte y... No puedo pegarle a alguien del GACH. Corriste con ventaja, entonces, un poco, un tiempo. Fue una ventaja relativa, Bien. sin duda. Jugaste sin presión, digamos, Bueno, en ese una tiempo. ventaja temporal, pero la tomo. Bien. ¿Y qué te dejó a vos como enseñanza la pandemia, estos 2 años? Porque seguramente dejaste de lado proyectos en los que estabas trabajando o temas en los que estabas trabajando porque había que atender esta emergencia. Le pasó a un montón de científicas y científicos de nuestro país. Pero, ¿qué te dejó como enseñanza esto? Bueno, para mí fue mi segunda pandemia. Yo viví de lleno la pandemia del 2009 de H1N1, que fue muy distinta en cuanto a la repercusión y sobre todo al manejo global, ¿no? Y al tipo de medidas que se tomaron en un contexto y en otro. Pero la vivencia fue, podría decir, de cierta desconcierto en cuanto a la necesidad de obtener información en tiempo récord para tomar decisiones muy complejas, y sobre todo aquellas que eran sumamente restrictivas a un costo muy alto. Ahí había que tener el pulso muy firme para decir, bueno, voy a tomar una medida que es extremadamente restrictiva, sabiendo que esto puede tener un impacto negativo potencial, y ahí se juega mucho. Por lo tanto, asesorar en esos contextos tiene un peso importante y una presión importante, y por lo tanto la responsabilidad de ser muy serios en el asesoramiento. Recién hablábamos del reconocimiento del GACH, ¿no? De los 3 referentes, los 3 coordinadores, pero hubo un montón de personas que trabajaron. De hecho, vos hablaste mucho también, salías públicamente a los medios a hablar, vos comunicás muy bien y también tuviste una exposición muy, muy importante. ¿Pensás que hubo un reconocimiento a partir de esta situación del COVID a las científicas y a los científicos de nuestro país, que obviamente estaban trabajando, pero quizás no tenían esa exposición pública que tuvieron durante estos 2 años? ¿Pensás que fue como un punto de partida eso también? Sí, claramente hay un punto de inflexión en la percepción de la población sobre el rol que la ciencia cumple, eso no hay duda. Y bueno, ahora se está discutiendo cómo se va a reforzar presupuestalmente. Hay una serie de mecanismos que se ponen en acción cuando la población ve el valor de algo. En nuestro caso, en epidemiología, lidiamos con estos fenómenos a diario, quizá a escala más pequeña, pero hay un grupo de personas que trabajan en salud pública, profesionales, científicos, microbiólogos, laboratoristas, enfermeros, que están sumamente comprometidos y a quienes aprovecho a enviar mi reconocimiento, que trabajan no solo en la pandemia, sino cuando las luces se apagan, siguen lidiando con sarampión, viruela de mono, etcétera, etcétera, ad infinitum, porque estos fenómenos no terminan. Esto fue un fenómeno enorme, masivo, que nos absorbió a todos, pero la salud pública es una disciplina fundamental que hay que cuidar, a la que también hay que fortalecer, y desde la OPS se intenta cooperar en fortalecer las capacidades nacionales de respuesta a emergencias de este tipo. Y creo que es importante que la población sepa también que esas disciplinas están vivas y que aportan muchísimo a proteger su salud, la salud de toda la población. ¿Cuándo descubriste que querías trabajar de esto, que te querías dedicar a esto? Originalmente yo iba a ser pediatra y bueno, en un momento hice un giro profesional y me dediqué a la epidemiología.
de lo cual no me arrepiento y estoy muy agradecida de formar parte de un grupo muy pequeño, somos ínfimos números, nos conocemos todos. todos, somos muy poquitos, pero es un grupo de profesionales muy desinteresado. No hay fama, no hay gloria, no hay riqueza. Eso es una profesión de servicio. La medicina es una profesión de servicio, una vocación que tiene que estar llamada a servir. Primero está ayudar a la población y después está todo lo que viene después. Las luces se apagan y nuestro trabajo sigue. El trabajo sigue. Recién dijiste esto no termina nunca. Mencionaste la viruela del mono. Al pasar ahí, hemos escuchado mucho, hemos hablado mucho. Uruguay no tiene casos. ¿Debemos preocuparnos? ¿Qué nos puedes decir? La población no debe tomar ahora ninguna medida en particular. Los sistemas de vigilancia están activados a nivel regional. La OPS ha mandado lineamientos de cómo los países deben responder. De hecho, hace pocos días acaba de retornar un equipo de laboratorio que fue a entrenarse en la detección laboratorial de este virus a Brasil. Es decir, que los engranajes están en movimiento para poder detectar un caso y responder a él, que es básicamente el manejo y el seguimiento de los contactos de esa persona. La mortalidad, la letalidad que tiene el virus en este caso es baja, no es una enfermedad que esté matando a una proporción importante de quienes se enferman. Y estar atentos a las novedades de lo que sucede, porque aún resta mucho por entender sobre la dinámica de transmisión y sobre cómo va a evolucionar este fenómeno a nivel global, pero no debe ser motivo de alerta hoy para los uruguayos, simplemente estar vigilantes de las novedades y de las medidas que puedan eventualmente recomendarse. Europa tiene más de 4.000 casos, pero lo que mencionabas recién es fundamental. Estamos como en un periodo de investigación, ¿no? Sí. De recoger datos para después poder entender qué es lo que está pasando con este virus, ¿no? Es muy precoz y probablemente esté asociado a un fenómeno colateral pandémico, que es que muchos eventos fueron olvidados, digamos, porque nos redirigimos a vigilar con mucho énfasis COVID y sabemos ya que probablemente la viruela símica había estado circulando en África en forma significativa por un tiempo importante, ¿no? Por lo tanto, es muy relevante recordar que cuando un evento sucede, los demás eventos continúan y hay que seguir invirtiendo allí, en nuestro caso desde la OPS, cooperando para poder mantener las estructuras de vigilancia de todos los eventos, incluidos aquellos que no son infecciosos, las enfermedades crónicas, la salud mental, una serie de fenómenos importantes que se han visto afectados por la pandemia y durante la pandemia. Hay un informe reciente del director general de la OMS que alerta sobre el impacto gravísimo sobre la salud mental vinculado al efecto de la pandemia. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer en salud global que escapa a los agentes infecciosos de los que hemos hablado hoy. Lucía, te agradezco mucho tu tiempo, tu visita aquí al lado B. Un placer. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, en minutos se viene la letra chica, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.